Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama y estamos recibiendo al director del Instituto Nacional del Cáncer y además presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, el doctor Robinson Rodríguez. Bienvenido. Buenos días, Hola, un gusto buen recibirlo día. a ustedes y la audiencia. Bueno, sabemos, lo hablábamos recién con su colega, el tema de la información es fundamental en estos temas y el tema del cáncer en particular, la importancia de estar permanentemente informando y concientizando, ¿no? Y la concientización en este caso del cáncer de mama es muy importante y si bien el octubre es el mes y es donde más movida de alguna manera se ve por distintos actores sociales, debería hacerse todo el año y en ese marco justamente la Comisión contra el Cáncer tiene el área de educación poblacional que diseña diferentes campañas cada año y eso después en territorio, en todo el Uruguay, lo transmite en diferentes talleres a través de las movilizadoras comunitarias, con liceos, escuelas, intendencias, entre otros. Y bueno, pero en octubre justamente, ¿y eso por qué? Porque el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer uruguaya, se diagnostican 2.000 casos por año, se ha mantenido estable esta incidencia en el último quinquenio analizado, y la mortalidad anda en torno a las 700 mujeres por año. Si bien el cáncer de mama venía disminuyendo en mortalidad, en el último quinquenio hemos visto un leve aumento de la mortalidad. ¿Y eso por qué se da? Bueno, eso es importante investigar porque, y de ahí para tomar conductas. Lo que hemos visto es que ha aumentado la mortalidad, sobre todo de mujeres entre los 60 y los 64 años, y en un grupo especial de 40 a 44 años. Entonces lo que decimos, que si bien la mamografía, que es el estudio estándar para un diagnóstico oportuno, un diagnóstico precoz, es decir, cuando todavía no ha dado síntomas el cáncer, y que de acuerdo a las guías del Ministerio de Salud Pública se empieza a los 50 años, nosotros lo que venimos recomendando es que entre un diálogo entre el médico de cabecera y la usuaria, la paciente, se comience a los 40 años a efecto de diagnosticar esos tumores en etapas más tempranas, porque cuando se diagnostica y se trata en etapas más tempranas tenemos más chance de curar. Hoy día se cura el 80%. Claro, ¿en qué casos te pueden mandar una mamografía temprana? Y bueno, a partir de los 40 años nosotros estamos recomendando que lo hagan, y eso porque hemos visto un mayor número de incidencia y mortalidad en ese grupo de mujeres jóvenes. ¿Pero eso es la cuestión de pedírselo al médico? Y es plantearlo. La diferencia que hay, porque pedir una mamografía a partir de los 40 años no está mal. Lo único que cambia es que aquellos que tienen entre 50 y 69 años tienen derecho a un día de licencia para ir a hacerse el estudio, y en ese caso no se le cobra el ticket, pero cuando a la edad que no está dentro de las guías sí se le cobra, porque bueno, es más importante me parece la mujer preocuparse, ocuparse de sí misma, y bueno, y autoconocimiento. Eso puede ser una limitante de la accesibilidad, porque yo quería ir a lo otro, ¿no? O sea, ¿por qué estos datos? Porque hay accesibilidad a los recursos. ¿Qué es lo que pasa? No, el Uruguay, por suerte, tiene accesibilidad, y tu pregunta es muy importante porque tuvimos la pandemia, pero una cosa a remarcar es que el control del cáncer se le dio prioridad y se siguió tratando a los pacientes. No tenemos ninguna evidencia que por la pandemia hayamos tenido cáncer en etapas más avanzadas de forma estadísticamente significativa. Podrá haber casos anecdóticos que dicen sí porque operé un cáncer que estaba en un estadio avanzado, pero eso es un caso anecdótico, eso no es estadística, eso no es medicina basada en evidencia. Pero por otro lado, nosotros desde el INCA tenemos dos áreas para actuar en este sentido. Uno es el nodo de mama, que pertenece a la Comisión contra el Cáncer, que lo que hace el nodo es informar mamografías hechas a distancia, tanto en el área metropolitana como en el interior profundo, así como de los mamógrafos móviles que se despliegan sobre todo en el norte, por Salta, Ortigas, Tacuarembó. Y nosotros en el 2020, sin el primer año de pandemia, las mamografías bajaron solo un 20%. Y en el 2021 informamos más de 9.400 mamografías, superando la era prepandemia. Claro. Y en lo que va de este año, faltando 3 meses para completar el año, llevamos 9.700 mamografías, es decir, batiendo nuestro propio récord de estudio. Los análisis no se detuvieron, eso es lo importante. Y lo más importante es que cuando uno hace análisis de estas cosas hay que ver
cuál es la prioridad, con qué periodo hay que hacer. Y bueno, la mamografía se recomienda cada 2 años. Sí, y Robinson, y una cosa, la reticencia que tienen algunas mujeres al estudio, porque dicen que es molesto, que ellas prefieren hacerse el estudio ellas, que es lo mismo. Explica un poco la diferencia que tiene lo que es la el autoconocimiento. Autoexamen. Con lo que es la mamografía. Sí, te digo, nosotros hoy día ya no estamos hablando tanto de autoexamen, que antes insistía con el autoexamen, que era una vez por mes, sino más bien el autoconocimiento, que la mujer conozca su cuerpo y sus mamas en particular, para ante mínimos cambios hacer una consulta. Pero lo ideal, insistimos, que es la mamografía en los grupos etarios de bajo riesgo, porque justamente ahí es cuando podemos hacer un diagnóstico oportuno. Pero claro, si nota algún cambio en las mamas, ya sea cambio de color, de la temperatura, un corrimiento, alguna tumoración, ya sea en la mama o en la sila, es decir, en las regiones ganglionares satélites, bueno, eso amerita una consulta. Claro, pero aparte creo que es importante también que va a depender eso del volumen mamario, de la densidad mamaria, porque a veces, antes se hacía mucho hincapié, obviamente, en el autoexamen, pero a veces cuando tú detectabas una tumoración en la palpación ya tenía un tamaño que a veces condicionaba el tratamiento y la evolución, que eso obviamente se puede anticipar con la mamografía, complementado con la ecografía mamaria, Sí, sin lugar a dudas, como tú decís, cuando uno se palpa un tumor ya ha tenido un crecimiento muy importante. Lo que hace, uno siempre remarca, es para que la mujer de alguna manera se mantenga activa, vigilante, y pueda ir a hacer los controles, ya sea médicos y los estudios en particular. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, hay factores modificables y otros no modificables. Los no modificables, ser mujer, porque el cáncer de mama también se ve en el hombre, aunque este es el 1%. La edad aumenta a partir de los 50 años, pero también hemos visto un aumento entre los 20, 29 y 40 a 44, como les dije antes. Eso para el cáncer esporádico, es decir, la mayoría del cáncer de mama es de tipo esporádico. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene ningún gen involucrado, por lo menos que no es en un contexto hereditario. Y esos son más del 70%, hacen un cáncer porque son mujeres y porque viven en el Uruguay. Entonces el Uruguay, que tiene un comportamiento similar a un país desarrollado, tiene justamente, en el caso de la mujer, el cáncer de mama es más frecuente. Pero por otro lado está en el cáncer en el contexto hereditario, que eso habitualmente uno dice que es un 5 a 10%, pero últimamente se ha visto que hay otros genes que no son los habituales, que es conocido como puede ser el gen BRCA1, BRCA2, conocido por otro como BRCA1, BRCA2, que en esos casos sí hay un contexto hereditario. ¿Y cuándo tenemos que pensar en eso? Bueno, cuando hace un cáncer antes de los 50 años o tiene antecedente en la familia, en la madre, una hermana, una tía de repente, y eso amerita no ir a los test directamente. Nosotros lo que nos recomendamos, lo que recomendamos es una consulta con aquellos grupos que se dedican a esos de asesoramiento genético, que son los que están en mejores condiciones de interrogar a la paciente, que sería el caso, ver los antecedentes y de acuerdo a la probabilidad indicar el test, cuál es el test a hacer. ¿Y en ese sentido hay accesibilidad a hacerse los BRCA1, BRCA2? En este sentido lo más importante es la consulta, como digo yo. Y en este caso uno de los pioneros es el Banco de Tumores del Hospital Militar, donde es abierto no es solo para la familia militar, sino que también cualquier mujer que vive en este país puede acceder a una consulta de asesoramiento, y ellos incluso cuando muchas veces logran poner en una lista para hacer estos estudios también cuando la mujer no está en condiciones de pagar lo mismo. Te pregunto eso porque muchas veces condiciona el tratamiento a seguir. Hay mujeres que ante un diagnóstico de BRCA positivo terminan obviamente haciéndose una mastectomía, por ejemplo, de las dos mamas, porque aumenta la posibilidad de aparición en la otra mama. Recordamos el famoso caso, ¿cómo condiciona los pasos a seguir? El famoso caso de Angelina Jolie, que fue que se anticipó. Y fue muy conocido en el mundo. Claro, eso fue muy conocido, claro, como era una famosa, llegó a conocer eso, y a veces estas cosas hay que tener cuidado cuando uno da una información, cuando da una noticia, porque después puede llevar a que todas las mujeres quieran sacarse una mama o las dos mamas, cuando el cáncer de mama cada vez más somos conservadores. Hoy día la cirugía lo que saca es el tumor con un margen mínimo de seguridad, en donde uno busca justamente mantener la forma, ¿no? Y lo que hace algo muy preciado por la mujer, sin duda. ¿Y cómo está funcionando el sistema de prótesis gratuitas, ¿no? Que ya fue anunciado hace un tiempo para las mujeres que tuvieron que someterse o que tienen que someterse a la mastectomía? Bueno, eso hace muy poquito en realidad, que
que se aprobó. Por lo tanto, digo, es algo que hoy día obliga a las instituciones al pago de las mismas. Había otras instituciones que lo pagaban, pero con esto obliga a todo, lo que va a ser muy importante para la mujer. Pero quisiera remarcar que otra cosa que se dice poco, y yo creo que es tan importante o más importante para el control y el manejo del cáncer de mama, es la técnica del ganglio centinela. Hoy lo que se hace justamente, antes se sacaba la mama y se hacía un vaciamiento axilar del lado de que estaba el cáncer, y eso implicaba después las morbilidades, si hinchaba ese brazo, producía linfedema, si después llevaba radioterapia se podían potenciar. Y hoy día, gracias a la técnica del ganglio centinela, uno busca a dónde migra la sustancia, se marca y ahí se sacan lo que son los ganglios centinela, que puede ser uno más. Claro. Si esos ganglios son negativos, es decir, si no hay metástasis, ahí termina y no hay que hacer un vaciamiento axilar. E incluso cuando hay 1 o 2 ganglios con enfermedad pero microscópica, micrometástasis, ahí tampoco tiene indicaciones. Así que con eso estamos aumentando, mejorando la calidad de vida de las mujeres, y eso es algo que antes en lugares públicos, en el INCA, donde nosotros estamos, se le pagaba eso a las pacientes, pero ahora obliga a todas las instituciones a pagarlo. De manera que eso es muy importante. Doctor, como último dato, como director del INCA, ¿cuál es el cáncer más frecuente en el Uruguay? Y bueno, el cáncer más frecuente sin duda es que es el cáncer de mama en la mujer. ¿Y próstata? Y después el cáncer de próstata en el hombre. ¿Están iguales, más o menos? El cáncer de próstata son más o menos unos 1.450 casos por año. Es un cáncer que también es altamente curable. Después el cáncer de pulmón, que es un cáncer que si bien en el hombre viene disminuyendo tanto en incidencia como mortalidad de los años 1990, en la mujer lamentablemente, que empezó a fumar más tarde y sigue fumando, actualmente está ocupando un 4º lugar en incidencia, pero en mortalidad está prácticamente en un 2º lugar junto al cáncer de colon y recto, que venimos viendo una disminución de la incidencia y mortalidad de la mujer. Es decir, que si la mujer sigue fumando, en el 2030 van a morir más mujeres uruguayas por cáncer de pulmón que por cáncer de mama. Bien, seguiremos entonces muy de cerca todo este tema, doctor. Le agradezco. Yo quería, si me permite, remarcar que en el INCA aparte tenemos la unidad del servicio de imagenología, que ahora el próximo martes vamos a inaugurar un nuevo sector con 2 mamógrafos, ecografía, y quedamos dando soporte en aquello que tiene que ver con el acceso que ustedes me preguntaban. Salimos del INCA, es decir, que el INCA no sea solo algo donde se trataba pacientes con cáncer, sino la prevención. Exacto. Y venimos trayendo mujeres del interior profundo. Hace unos días vinieron 45 de Cerro Chato, en unos días vendrán de Carmelo, de Yun, y así estamos trabajando al exterior de la organización. Y vamos a inaugurar también la unidad estético-oncológica, dado que en un contexto de humanización, donde la persona es el centro, la paciente es el centro, damos mucha importancia también no solo a lo biológico, sino a lo psicológico, a lo espiritual y a lo social. Interdisciplinario, ¿no? Con grupos de apoyo, con psicólogos. Multidisciplinario, también tenemos muchos grupos de apoyo en este sentido, muchas fundaciones. Muchas gracias por venir, doctor. Ha sido un gusto estar junto a ustedes y poder transmitir estos conocimientos a todo el Uruguay que sé que los migra. Muchísimas gracias, la seguimos en cualquier momento.